Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este preciso momento, los que nos están escuchando. Me alegra que podamos tener estos espacios y más en este momento en donde podemos conversar un poco sobre todo el trabajo y todo lo que hemos estado haciendo este tiempo ante la increíble y triste historia de la Cándida Heredina y su abuela. Buenas noches, Fabi, para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Wendy Rentería, soy estudiante de Administración Financiera y hoy, junto a mi compañera, les vamos a hablar un poco sobre la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Pero como dice Fabi, antes de sumergirnos en esta cautivadora historia, es importante comprender quién fue Gabriel García Márquez y qué lo llevó a él a escribir esta historia. Cómo fue todo ese proceso que él vivió para escribir la increíble y triste historia de Heréndira. Entonces decimos que Gabriel García Márquez nació en Colombia en 1927 y es uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Fue ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982 y es reconocido por su estilo único que combina realismo mágico con una prosa poética. Bueno, Gabriel García Márquez vivió en una época marcada por conflictos políticos y sociales, y su obra refleja estas realidades de una manera única, convirtiéndose en una voz representativa de su región. Entonces, sí, aquí tenemos una pequeña reseña biográfica de nuestro autor, Gabriel García Márquez, que nos ayuda a comprender un poco sobre qué lo llevó a él a realizar o a escribir esta obra con esta temática tan particular. Excelente, Wendy, todo lo que nos has comentado. Es enriquecedor saber, ¿cierto? Un poquito sobre cómo comienza toda esta historia y todo este trabajo y que nos ha nutrido eso también. Bueno, en sí también quiero compartirles en esta parte un resumen de manera concisa, ¿no? En donde podemos hablar sobre los personajes principales, los eventos claves y bueno, un desarrollo de la relación entre la nieta y la abuela. Entonces podemos mirar de que en esta historia de Gabriel García Márquez narra lo que es la vida de Cándida Heréndira, y que es una bella joven de 14 años, o sea, una niña, ¿sí? Que vive con su abuela en un mundo de opresión, explotación. Vemos una abuela, una anciana, ¿no? Con un cuerpo de ballena blanca, eh, y bueno, depende totalmente de la nieta, ¿no? Y un descuido en un fuerte viento, un candelabro se cae y, y bueno, se enciende la casa de la abuela. Entonces, la nieta, por tal motivo, deberá pagar por cada uno de los daños ocasionados sin tener ni siquiera la culpa de cierta forma. Entonces, la abuela, para esto, la obliga a prostituirse para pagar, pues, con todos los daños y todo lo demás. Viajan por diferentes lugares del desierto donde la nieta se convierte casi que en una atracción de circo para los hombres. Entonces es bastante fuerte poder entrar y sumergirse en la historia y mirar como estos pequeños detalles. También podemos ver, ¿no? Que al final de todo sale una buena noticia y es que la nieta Heréndira logra por fin ser libre y corre a la orilla de mar respirando la libertad por primera vez. Entonces, no sé, Wendy, que tú nos puedas comentar ante un análisis, ¿no? Literario frente a esto. Sí, Fabi, mira, totalmente fuerte esta obra. Realmente es una obra que contiene cosas o temáticas o situaciones muy, muy, muy fuertes, pero situaciones que hoy en día también vemos reflejadas, que pese a que han pasado muchas décadas desde que la escribió, seguimos viendo, siguen estando vigentes en la actualidad. Entonces vamos a hacer un análisis de literario de estos elementos que conseguimos aquí en la obra, como los símbolos, la temática, pues realmente encontramos muchísimos elementos literarios que lo que hacen es reflejar la riqueza cultural y social de Latinoamérica.
como la lucha por la libertad, la justicia social. Los símbolos como el fuego que consume la casa y el desierto son símbolos de soledad, ¿cierto? Conseguimos también la cosmovisión de los pueblos multiculturales de América Latina, las raíces de donde nosotros provenimos, los mestizos, los afro, los indígenas, ¿ya? La temática que aborda esta obra son cuestiones sociales relevantes. Encontramos temas como la esclavitud, la explotación, la pobreza. Nos muestran cómo persisten estas comunidades vulnerables en este tipo de situaciones. La estructura narrativa de Gabriel García Márquez en esta obra entrelaza diferentes elementos, desde descripciones de paisajes árdidos, como te decía. Wendy, no, excelente. Pues mira, a través de ese análisis nosotros podemos ver de que la temática y el mensaje que Gabriel García Márquez intenta transmitir a través de esta historia es bastante complejo. Parece como sugerir, ¿no? Que a pesar de las circunstancias difíciles y la opresión, hay un espacio también para la redención, porque si nos ponemos a dar cuenta, la búsqueda de una vida más auténtica y libre. Estaba pensando que realmente esta obra es una invitación, ¿no? Es una invitación a reflexionar y a pensar qué estamos haciendo mal como sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros niños y niñas, por nuestras mujeres? Porque es que realmente el cambio empieza por nosotros. Yo siempre he tenido presente una frase que dice que si tú quieres ver un cambio en el mundo, tienes que empezar por ti, perdón, contigo. Y realmente reflexionar, a reflexionar como individuos y como sociedad. ¿Cómo podemos enfrentar y cómo podemos combatir estas injusticias que constantemente nos rodean? Estos temas que aquí se presentan como el abuso, como el abuso del poder, como la explotación, la marginación, la pobreza, son situaciones que realmente no están alejadas del contexto actual, no están alejadas de nuestra sociedad actual, de lo que vivimos día a día. Porque tú y yo estamos en una ciudad, ¿cierto? Tú estás en Pereira y yo estoy en Medellín, pero hay muchas mujeres que en este preciso momento están siendo vulneradas en zonas rurales de nuestro propio país. O sea, ni siquiera nos vamos lejos. García Márquez lo que hacía era una crítica a nuestra sociedad como país, Colombia, ¿ya? Entonces yo siento que sí, hay un trasfondo que si nos ponemos pues como a analizar y a reflexionar, nos damos cuenta que tenemos bastantes cosas por mejorar. Entonces, continuando pues como con la temática pues del conversatorio, vamos a hablar un poco sobre la opinión que nos dejó, los aspectos que más nos interesaron en esta obra. Fabi, cuéntanos entonces, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué te pareció la obra? ¿Cómo te sentiste al leerla? Y qué aspectos pues fueron los que más te llamó la atención. Sí, Wendy, mira, a mí me encantó, sí, a mí me encantó sumergirme en la lectura, el análisis de esta obra literaria. Es como un modelo de lenguaje, ¿no? También puedo apreciar la profundidad y la belleza de la obra y analizar el cuento, que eso me permitió explorar las múltiples capas de significado. Uno de los desafíos realmente que yo enfrenté y uno de los aspectos más grandes al leer esto y al preparar la reseña literaria, pues en el podcast que nosotras también estuvimos conversando, fue equilibrar la profundidad del análisis y la claridad para asegurar de que fuera también accesible a la amplia audiencia que nos está acompañando en todo este tiempo. Entonces, además, tuvimos que encontrar formas creativas, ¿no? Donde actualmente podemos hacerlo de una forma visual por los conceptos y los temas de este cuento. Pero bueno, Wendy, yo quiero escuchar a ti. Yo sé que también te ha nutrido muchísimo esta hora, entonces platícanos un poco cómo fue para ti. Claro que sí. Sí me llamó mucho la atención y me impactó demasiado el tema de la explotación sexual, explotación que vive en esta historia una niña, como tú lo dices, una niña de 14 años.
pero no muy alejado de la realidad, porque mira que acá donde yo vivo en Medellín es un día a día y estamos en el siglo XXI, imagínate, hace 100 años. Y es un día a día porque todos los días salen las noticias diciendo extranjero, ese es el titular diario, extranjero viola o hay una red de trata de blancas, de niñas y niños. O sea, uno no llega a entender, o sea, la capacidad del ser humano de hacer daño, ¿ya? Entonces, es un tema que realmente, pese a que han pasado más de 100 años, por decirlo así, sigue estando vigente, sigue estando presente y no solamente en comunidades vulnerables y en contextos violentos, no solamente porque es que estamos en una ciudad como Medellín, estando en una ciudad como Medellín, una ciudad principal y se vea diariamente este tipo de abusos, que una madre vende a un bebé, a un niño, a un extranjero. O sea, son situaciones bastante deplorables y lamentables. Entonces sí siento que fue uno de los temas que más me impactó y saber sobre todo que no estamos haciendo nada para combatir este flagelo o qué están haciendo las autoridades. Por eso te digo, Gabriel García Márquez en ese momento lo que nos hacía era una invitación, una crítica social, sí, pero era una invitación a cuestionar cómo estamos actuando, qué estamos haciendo por nuestros niños y niñas. Muy bien, Wendy, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por compartir este espacio, compartir lo que piensas. La verdad, para mí es bastante grato poder escuchar también desde otra perspectiva lo que ha sido esta historia. Entonces, también espero a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que lo hayan disfrutado demasiado, que hayan podido comprender y también aceptar la invitación bueno, la lectura, ¿no? El ánimo de leer y de poder estudiar también lo que es toda esta parte de Gabriel García Márquez y todas sus obras que ha hecho y que son muy enriquecedoras. Así que muchísimas gracias y pues bueno, ya nos veremos en otra oportunidad.